Los pocillos, de Mario Benedetti. Los pocillos eran 6. 2 rojos, 2 negros y 2 verdes. Y además importados, irrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta, en el último cumpleaños de Mariana. Y desde ese día, el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el platillo de otro. Negro con rojo queda fenomenal. Había sido el consejo estético de Enriqueta. Pero Mariana, en un discreto rasgo de independencia, había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color. El café ya está pronto. ¿Lo sirvo?, preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido, pero los ojos estaban fijos en el cuñado. Este parpadeó y no dijo nada. Pero José Claudio contestó: espera un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo. Ahora sí ella miró a José Claudio y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. ¿Qué buscas?, preguntó ella. El encendedor. A tu derecha. La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor que da el continuado afán de búsqueda, el pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. ¿Por qué no lo tiras?, dijo con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana. Ella abrió apenas la boca y recorrió con el labio inferior la punta de la lengua. Un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953, cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda. Habían comido arroz con mejillones y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado el brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, morosamente, como besaba antes.
habían inaugurado el encendedor, con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor ya no servía. Ella tenía poca confianza en los conglomerados simbólicos. Pero, después de todo, ¿qué servía aún de aquella época? Este mes tampoco fuiste al médico, dijo Alberto. No. ¿Quieres que te sea sincero? Claro. Me parece una idiotez de tu parte. ¿Y para qué voy a ir? ¿Para oírle decir que tengo una salud de roble? ¿Que mi hígado funciona admirablemente? ¿Que mi corazón golpea con el ritmo debido? ¿Que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso quieres que vaya? Estoy podrido de mi notable salud sin ojos. La época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido especialista en la exteriorización de sus emociones. Pero Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esta tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos. Eso no podía ni siquiera ocultarlo. Pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo. Un silencio que seguía siendo tal, aun cuando se rodeara de palabras. José Claudio había dejado de hablar de sí. De todos modos debería ir, apoyó Mariana. Acuérdate de lo que siempre te decía Menéndez. ¿Cómo no? Claro que me acuerdo. Para usted no está todo terminado. Y otra frase famosa. La ciencia no cree en milagros. Yo tampoco creo en milagros. ¿Y por qué no aferrarse a una esperanza? Es humano. ¿De veras? Habló por el costado del cigarrillo. Se había escondido en sí mismo. Pero Mariana no estaba hecha para asistir. Simplemente para asistir. A un reconcentrado. Mariana reclamaba otra cosa. Una mujercita para ser exigida con mucho tacto. Eso era. Con todo, había bastante margen para esa exigencia. Ella era dúctil. Toda una calamidad que él no podía ver. Pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección. Y Mariana hubiera querido, sinceramente, cariñosamente, piadosamente, poder protegerlo. Bueno,
Eso era antes. Ahora no. El cambio se había operado con lentitud. Primero fue un decaimiento de la ternura, el cuidado, la atención, el apoyo, que desde el comienzo estuvieron rodeados de un halo constante de cariño, ahora se habían vuelto mecánicos. Ella seguía siendo eficiente, de eso no cabía duda, pero no disfrutaba manteniéndose solícita. Después fue un temor horrible, frente a la posibilidad de una discusión cualquiera. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble cómo hallaba a menudo, aun en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera, la palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba fuego, y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta oficiara de muro de contención para el incómodo estupor de los otros. Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. «¡Qué otoño desgraciado!», dijo. «¿Te fijaste?». La pregunta era para ella. «No. Fíjate vos por mí», respondió José Claudio. Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron, al margen de José Claudio. Y sin embargo, a propósito de él, de pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez la noche del 23 de abril del año pasado. Hacía exactamente 1 año y 8 días. Fue una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas. Y ella había llorado, desalentada, torpemente triste, durante horas y horas. Es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura. ¿De dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? Ella estaba con él o simplemente lo miraba y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro. «Gracias», había dicho entonces. Y todavía ahora la palabra llegaba a sus labios, directamente desde su corazón, sin razonamientos intermediarios, sin usura. Su amor hacia Alberto había sido en sus comienzos gratitud. Pero eso, que ella veía con toda nitidez, no alcanzaba a depreciarlo. Para ella, querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar la gratitud.
A José Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Pero había fallado en lo otro, en eso de provocar la gratitud. Y había fallado en la ocasión más absurdamente favorable. Es decir, cuando él parecía necesitarla más. A Alberto, en cambio, le agradecía el impulso inicial, la generosidad de ese primer socorro, que la había salvado de su propio caos. Y sobre todo, que la había ayudado a ser fuerte. Por su parte, ella había provocado su gratitud. Claro que sí, porque Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también, y en definitiva, un solitario. Durante años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa, que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo. Y solo en contadas ocasiones dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. ¿Acaso Alberto envidiara un poco la aparente felicidad de su hermano? La buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora. En realidad, no hacía mucho tiempo que Mariana había obtenido a confesión que la imperturbable soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a una imaginaria y desventajosa comparación. Y ayer estuvo Treles. Estaba diciendo a José Claudio a hacerme la clásica visita dulona, que el personal de la fábrica me consagra una vez por trimestre. Me imagino que lo echarán a la suerte. Y el que pierde es en broma. Y viene a verme. También puede ser que te aprecien, dijo Alberto. Que conserven un buen recuerdo del tiempo en que los dirigías. Que realmente estén preocupados por tu salud. No siempre la gente es tan miserable, como te parece de un tiempo a esta parte. Qué bien. Todos los días se aprende algo nuevo. La sonrisa fue acompañada de un breve resoplido, destinado a inscribirse en otro nivel de ironía. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma, de que allí, todavía tensa de escrúpulos y quizás de pudor, había una razonable desesperación, de la que ella comenzó a sentirse responsable. Por eso, justamente por eso, había provocado su gratitud, por no decírselo con todas sus letras.
por simplemente dejar que él la envolviera en su ternura, acumulada de tanto tiempo atrás, por solo permitir que él ajustara a la imprevista realidad aquellas imágenes de ella misma que había hecho transcurrir, sin hacerse ilusiones, por el desfiladero de sus melancólicos insomnios. Pero la gratitud pronto fue desbordada, como si todo hubiera estado dispuesto para la mutua revelación, como si solo hubiera faltado que se miraran a los ojos para confrontar y compensar sus afanes. A los pocos días lo más importante estuvo dicho, y los encuentros furtivos menudearon. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso. Alberto y ella. «Ahora sí puedes calentar el café», dijo José Claudio. Y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído 3, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba: la mano cálida de Alberto, ya huecada para recibirla. ¡Qué delicia, Dios mío! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito. Y ahora mismo, Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el pescuezo. Rozó apenas la oreja derecha. Recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente, se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo. Ajeno, reservado,
distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. No lo dejes servir, dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el mechero. Apagó la llamita con la tapa de vidrio. Llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio, el negro para Alberto, el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido. Pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña, apretada sonrisa. Se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así. No, querida. Hoy quiero tomar en el pocillo rojo.